Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Hoy martes, hoy día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y poder conversar, poder platicar acerca de algún tema que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, gracias por estar esperando, estar al pendiente de nuestra transmisión y esperar que inicie la transmisión para compartirlo con tus contactos, para dejar un like, un comentario, porque eso hace que el algoritmo de Facebook trabaje de manera diferente a nuestro favor, de manera que podamos llegar a más gente. Lo que agradezco mucho porque gracias a que ustedes comparten el video a través de sus redes sociales, hemos podido llegar a más gente. Para mí es grato ver de repente esas notificaciones de Facebook que dice, esta semana tuviste más alcance, llegaste a más gente, hubo más visualizaciones. Para mí es muy grato porque sé que hay más gente viendo estos mensajes y estas transmisiones que tenemos desde la comunidad Manto Nuevo para todos ustedes. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos, que sea esta noche una noche para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe, para enriquecernos espiritualmente y poder tener decisiones diferentes, decisiones que nos ayuden a vivir mejor, a estar mejor, a disfrutar mejor la vida y sobre todo a tener una mejor relación con Dios en nuestro diario vivir. Así es que gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Sean muy bendecidos y que la gracia y el favor de Dios sea sobre todos ustedes. Así es que comparte ya el video, hazle llegar a más gente, avísale que ya estamos aquí en vivo. Y si tú estás viendo este video en la repetición, un día después, a través de YouTube, también te lo agradecemos mucho porque eso hace que también haya una interacción, haya eh, una interactividad entre las transmisiones y la audiencia. Eso nos favorece de manera que mucha gente más pueda escuchar estas transmisiones. Lo agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes. Este mensaje creo que es para ti. Así es que quédate hasta el final para que puedas recibir la enseñanza que creo Dios quiere compartir contigo esta noche a través de un servidor. Yo soy Axa Macedo, así es que bienvenidos todos. Y hoy estaba entre ponerle alguno de tres títulos que tenía aquí por escribir y la verdad es que me costaba trabajo decirme, así es que me decidí por este título que es Memoria Selectiva. Seguramente has escuchado el término, oído iba a decir, seguramente has oído el término, has escuchado el término de memoria selectiva. Y el ser humano, en su memoria, en donde registramos nuestros recuerdos, nuestras experiencias, los sentimientos, ahí quedan registrados los rostros de las personas, los nombres de las personas. Tenemos la capacidad de memorizar mucho más grande capacidad que cualquier supercomputadora que existe actualmente en el mundo. Nuestro cerebro tiene una mayor capacidad de cualquier supercomputadora porque fuimos diseñados para poder memorizar, para poder guardar en nuestra memoria recuerdos, experiencias, sentimientos, conocimiento y que lo pudiéramos tener ahí almacenado. Eh, los científicos han llegado a la conclusión de que el cerebro trabaja dependiendo la actividad cerebral que tengamos y las actividades que desarrollemos cotidianamente. El cerebro trabaja memorizando. Hay muchas cosas que aprendemos a través de la memorización. El nombre de nuestro papá, el nombre de nuestra mamá, lo vamos memorizando. No lo razonamos cuando somos pequeñitos, no lo razonamos. Tan es así que nosotros cuando somos pequeños creemos que mamá se llama mamá y que papá se llama papá. Y la abuelita tita o ita o abuelita, como le digan. Y eso es lo que el niño entiende, que así se llama cada persona, que ese es el nombre de cada persona. Ni siquiera entiende lo que significa un nombre, pero sabe que si dice mamá, quien llega es mamá, y si dice papá, quien llega es papá. O si alguien, uno de ellos se va, ella puede identificar, o el bebé puede identificar a esa persona que se aparta o que se está alejando con el nombre de mamá o de papá. Pero es por memorización, no hay un razonamiento. El bebé no razona por qué se llama mamá, qué es una mamá, qué es un papá. No lo logra explicar a su corta edad, solamente identifica en su memoria que mamá es la persona
que se acerca, que la cuida, que la alimenta, que le quiere, esa es mamá. Y papá es igual, la persona que lo quiere, que lo alimenta, pero es más tosco, tiene bigote o su voz es más gruesa y logra identificar y diferenciar uno de otro como mamá y papá. No sabe por qué es mamá, no sabe por qué es papá. Incluso conforme va creciendo, el niño empieza a entender o el bebé empieza a razonar que mamá no es el nombre, que en realidad tiene otro nombre y empieza a relacionar y empieza a ver cierta relación con lo que es su memoria ahora con la reflexión o el razonamiento. Ese trabajo que hace el cerebro lo hace en casi todas las cosas. Aprendemos a comer y registramos que hay que comer. Nuestra memoria registra qué comida le gusta, qué comida le sabe bien, con cuál se quemó, si ve humo, por qué hay humo. No lo razonamos. Hay muchas cosas que aprendemos a través del conocimiento empírico y lo vamos asimilando y lo vamos memorizando. Lo primero que trabaja en nuestro cerebro antes que el razonamiento es la memorización y aprendemos por memorización las cosas que vamos conociendo y las cosas que vamos aprendiendo que nos van haciendo o nos van definiendo como personas, es lo que vamos aprendiendo por memorización. Después, conforme vamos creciendo y conforme vamos analizando las cosas y tenemos explicaciones o experiencias que nos permitan darle un significado a lo que tenemos memorizado, entonces es que empezamos a utilizar el razonamiento y nuestro razonamiento se va construyendo a través del aprendizaje y el conocimiento que vamos teniendo. Pero lo primero que trabaja es la memoria, perdón. Así es que la memorización es algo natural en nosotros. Incluso la misma Biblia apela a nuestra capacidad de memorización para que nosotros nos memoricemos el texto bíblico, que lo aprendamos de memoria. Uno de los mandamientos que Dios le da a la nación de Israel es que memoricen el texto bíblico, la palabra. Y por generaciones, las enseñanzas bíblicas se transmitieron de memoria, verbalmente, oralmente. Era un conocimiento que iba de generación en generación, transmitido por la memorización. Y se apelaba a la capacidad de memorizar las historias, los textos, para que pudieran prevalecer. Hasta que aparece el texto bíblico, Dios revela a Moisés los acontecimientos de los primeros 5 libros de la Biblia, y es Moisés quien escribe los primeros 5 libros de la Biblia a través de una revelación que Dios le da acerca de lo acontecido. Por eso es importante, siempre que leamos la Biblia, entender el contexto de lo que estamos leyendo. El tiempo, la época, la razón, el argumento, el personaje que fue el escritor de ese texto bíblico, porque nos va a dar mejor un panorama del significado de las cosas que están escritas. Así es que nuestro cerebro trabaja a través de la memorización. Memorizamos muchas cosas, aprendemos muchas cosas a través de la memorización. Incluso oficios, profesiones recurren mucho a la memorización para poder ejercerse, para poder realizar alguna actividad. Necesitamos de la memoria. Pero hay algo curioso acerca de la memoria. El cerebro tiene una predisposición a la flojera. Es decir, estamos predispuestos a ser flojos mentalmente. Nos cuesta trabajo tomar un camino largo de razonamiento, de análisis, de reflexión, de meditación. Nos cuesta mucho trabajo tomar ese camino. Así es que preferimos tomar el camino corto. El camino corto es lo que puedas recordar, lo que puedas analizar, lo que entendemos o sentimos. Somos más llevados hacia las emociones, hacia los sentimientos, por la condición de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no le gusta trabajar. Perdón que lo diga así, y no estoy diciendo que todos los cerebros son unos flojos. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que el cerebro está predispuesto a no esforzarse, a buscar el camino corto, porque necesita ahorrar energía, porque necesita ahorrar tiempo, necesita resolver rápido. El cerebro tiene que trabajar rapidísimo para dar una solución, para salvar la vida, para ayudar a alguien más, para reconocer a alguien. El cerebro trabaja rapidísimo. Son milésimas de segundo, quizás hasta más rápido que eso. Y el cerebro tiene que hacer lo necesario para llegar a una respuesta o una solución de manera más rápida, de manera más inmediata. Entonces nuestro cerebro se va a buscar el camino corto. No sé, te pongo un ejemplo. Si quizás te gusta
descansar por las tardes, tomas un tiempo de descanso. Antes de que llegues a casa, tu cerebro ya está trabajando que en cuanto llegues vas a hacer dos, tres cosas más, pero el resto del día va a ser descansar. Y entonces tu cerebro, por más que tengas pendientes, por más que tengas cosas que hacer, por más que quieras adquirir un nuevo hábito o ejercitarte de alguna manera, el cerebro va a decir, no, 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 lo que quiero hacer es descansar, este es el camino que ya elegimos, es la decisión que ya tomamos, así es que no importa cuántas cosas tengas pendientes, si no las agendaste, si no las escribiste, si no las tienes presentes, difícilmente vas a recordar todo aquello que tienes que hacer, porque el cerebro, el camino al que quiere llegar es al camino del descanso, ese que ya se había programado, ese que ya se había predispuesto y en el cual se quiere ocupar. Así, por eso nos cuesta mucho trabajo cambiar hábitos, cambiar costumbres, aprender cosas nuevas. Nos cuesta mucho trabajo porque creemos que así somos, que así fuimos hechos, que esa es la manera en que fuimos diseñados y por esa sencilla razón no hay forma o no hay manera de cambiarlo. Hoy precisamente mi esposa me decía algo de una persona que le decía, es que así soy, de esta manera soy. Y mi esposa le explicaba que no era de esa manera. Y se me ocurrió decirle a mi esposa, creo que esa persona se le ha olvidado que sí era de esa manera, había nacido, cuando nació en su primer nacimiento, así era algo innato, decía la persona, esto es algo innato, es que esto viene ya en mí. Y yo le decía a mi esposa, sí, cuando nació por primera vez, pues sí, es algo innato, pero cuando naces por segunda vez, la naturaleza cambia. Entonces no deberíamos de decir, es que yo soy así. No, lo que pasa es que no hemos querido cambiar ciertos hábitos, ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertas maneras de pensar. Y nos cuesta mucho trabajo cambiar eso porque estamos acostumbrados a hacer de cierta manera. El cerebro va a buscar el camino corto, el cerebro va a buscar la manera de resolver sus problemas de la forma que sea más simple, no la más correcta. Ojo, no, no siempre es la más correcta. A ver, busca la manera más, el camino más corto, pero no necesariamente es el correcto. Por eso es importante que hagamos una reflexión constantemente, que hagamos un análisis constantemente de cuáles son nuestros comportamientos, qué estamos haciendo, cómo estamos reaccionando, cómo estamos comportándonos, qué hábitos tenemos, qué hábitos son buenos, qué hábitos son malos, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que cambiar, en un análisis reflexivo, o sea, no porque te lo dijo el pastor, no porque ya te encontraste la dieta milagrosa en YouTube y la dieta milagrosa dice que si haces esto a la luz de la luna y sacas a orear agua para que se oree toda la noche en luna llena y te la tomas al otro día en ayunas, eso te va a bajar de peso milagrosamente. No, sino porque entiendes, haces una reflexión acerca de tu vida y entiendes que hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que tienes que mejorar, hay hábitos que tienes que perfeccionar en tu vida, nuevo conocimiento que necesitas tener, nuevo conocimiento que necesitas poner en práctica y entonces necesitas invertir tiempo en eso y trabajar con tu cerebro de manera consciente para hacer a trabajar tu cerebro de manera correcta en tu vida. Es decir, que encuentres cada día las cosas que tienes que hacer para mejorar tu condición de vida. Eso es importante porque eh, lastimosamente no nos damos cuenta que nuestro cerebro trabaja de manera selectiva, sobre todo la memoria. Hay estudios que dicen que el ser humano puede hacer una memoria selectiva de manera voluntaria, es decir, tú puedes elegir en qué pensar, qué recuerdos tener, qué cosas traer a tu memoria constantemente, qué cosas debes de analizar para que no se te olviden y hacer hábitos de memorización, hacer hábitos de recordatorios, hacer hábitos para que eso siempre esté trabajando tu cerebro. Pero eso es de manera consciente. Los científicos dicen que podemos hacer eso, seleccionar con nuestra cabeza o nuestra memoria, nuestro cerebro, poder recordar cosas que sí deberíamos de recordar y cosas que no deberíamos de recordar. Podemos dejar de recordar cosas tristes, cosas dolorosas y traer más a la memoria los momentos alegres, los momentos felices, las cosas que te ayudan a estar bien, en paz, en comunión con tu familia. Podemos traer esas cosas mejor que en lugar de las cosas dolorosas. Es un trabajo a través de un esfuerzo, de un hábito, de una constancia que puedes, de disciplina, que puedes lograr que tu memoria sea selectiva de manera positiva.
pero lo que no nos damos cuenta o lo que generalmente no nos dicen los científicos es que el cerebro también trabaja de manera selectiva sin que tú te des cuenta. Es decir, tu cerebro va a seleccionar qué cosas, qué recuerdos, qué memorias vale la pena traer, recordar, am, volverlas a mencionar, para volver a sentir esa emoción, esa estimulación. Recuerde que los sentimientos son estímulos para nuestra alma. Nuestra alma se siente bien con lo que siente. Aun cuando se siente triste, a veces recurre a la tristeza como un hábito, como un acto de melancolía para, para sentir un estímulo, para volver a llorar, para traer un recuerdo a la memoria y recordar las cosas pasadas y sentir esa tristeza o ese dolor que se sintió como manera de sentirse vivos. Ahora, no estoy diciendo que está bien, yo lo que estoy diciendo es cómo funciona el cerebro y lo que el cerebro hace. No te estoy hablando neurológicamente porque no soy neurólogo, pero en lo que conozco y sé y lo que he leído es que el cerebro tiene esa facultad de seleccionar las cosas que quiere seleccionar. Por lo que decía al principio, porque le gusta el camino corto, porque le gusta el camino rápido, porque quiere una respuesta inmediata, no la mejor respuesta, pero quiere una respuesta. Y entonces el cerebro trabaja de esa manera, incluso seleccionando en su memoria qué cosas debe recordar y qué cosas no quiere recordar. Porque quizás algo que recuerda le causa mucho dolor y no le gustaría volver a sentir ese dolor, así es que no lo recuerda. Incluso hay fragmentos de nuestros días que borramos. No, bueno, no los borramos, pero los eliminamos de nuestra memoria, los dejamos a un lado, no los queremos traer presentes porque te produce dolor, porque te produce tristeza, porque te produce un mal recuerdo y entonces preferimos no recordarlo, preferimos ni siquiera mencionarlo. Una de las cosas que tenemos, de que hacemos los hombres, el sexo masculino, es que somos muy pragmáticos y borramos de nuestra memoria. Bueno, no es que borremos, perdón que use la palabra borrar, pero no es que lo borremos, pero no le damos importancia a cosas que nos pasan en el día. Mi esposa me pregunta, ¿cómo te fue hoy? Y yo lo que atino a decir es, bien, todo bien. Sí, pero ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Nada, estuve trabajando ahí frente a la computadora haciendo lo que hago y ya. Y cuando ella me cuenta cómo le fue en el día, me da con lujo de detalles todas las cosas que hizo, con quién habló, qué dijo, cómo estaba la persona que lo dijo, estaba parada, estaba sentada. O sea, la cantidad de detalles que me da mi esposa cuando me comenta lo que le sucedió en el día es más específico que lo que yo puedo hacer. Si mi esposa a mí me pregunta, ¿cómo te fue? Yo voy a decir, bien, nada más. O sea, todo bien, todo tranquilo, a menos que lo que haya sucedido haya sido muy sobresaliente o haya sido necesario, importante para algo en mi trabajo o en mi día, o algo que le involucre a ella, se lo tengo que contar. Entonces es como me voy a un poquito más de detalles, pero normalmente no, porque nuestra naturaleza humana en el varón es más pragmática, es más selectiva. O sea, esto no importa, esto no es relevante, esto no hace una diferencia y entonces no le damos importancia a ese recuerdo o a esa memoria y lo quitamos de nuestra experiencia diaria. En cambio, para la mujer sí es importante, los detalles son importantes, las conversaciones son importantes, las personas son más importantes que para el hombre. Y entonces hay una diferencia en una conversación de un esposo y una esposa en su día a día. Ahora, no se sientan mal por eso, ni hombres ni mujeres, es parte de su naturaleza. Quizás tengas que mejorar una cosa, quizás puedas dar más detalles en tu conversación y hacerla más amena, conversar más cosas con tu esposa, darle más detalles de lo que está sucediendo en tu día a día, puede ayudar a tener una mejor conversación, pero eso es algo que se genera a través de los hábitos, a través de la práctica cotidiana y de ser conscientes de que tienes que mejorar en ese sentido. Ya me fui por otro lado, pero era necesario ponerlo como ejemplo porque nuestra memoria va a seleccionar las cosas que quiere recordar. Hay cosas que dices, es que yo no quiero recordar esto, pastor, es que esto me da mucha tristeza y yo no lo quiero recordar, pero lo recuerdo.
Bueno, no es necesariamente que no lo quieras recordar. Tu cerebro le está dando a tu cuerpo, a tu mente, una inyección de, de emociones, de sustancias químicas como la dopamina, como la, ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó. Bueno, pero esas sustancias químicas que estimulan el cerebro, la adrenalina, la dopamina, las endorfinas y todas esas sustancias que se producen en el cerebro, este, por causa de las emociones, por causa de los pensamientos, de las acciones. Entonces, de repente una emoción no necesariamente es porque no puedas olvidarlo, simplemente es una necesidad, un hábito que se genera en tu cerebro de esa inyección de emociones porque te hace sentir de alguna manera o te hace pensar algunas cosas que cuando lo recuerdas se estimula tu cerebro. Entonces somos selectivos al momento de recordar las cosas, recordamos lo que queremos, recordamos las cosas que son importantes, pero nosotros tenemos que aprender a darle importancia a nuestra memoria de las cosas que tiene que recordar. Habrá cosas que no son importantes recordar, hay cosas que no necesariamente tengas que olvidar, no necesariamente son las cosas que vas a olvidar, sino simplemente no son relevantes, no son determinantes en tu día a día. Pero hay cosas que sí son importantes. Y una de las cosas que tienes que recordar y que tienes que ser muy selectivo en esto son las cosas que Dios hace por nosotros. Somos muy malagradecidos, somos muy olvidadizos y le damos poca importancia a lo que Dios hace con nosotros. No consideramos que es Dios obrando en nuestras vidas y se nos olvida que es Dios. Dejamos pasar por alto que es Dios transformando nuestras vidas, obrando a favor de nosotros, realizando un milagro, respondiendo una oración, trayendo respuestas a nuestras vidas por lo que Él ha hecho. Y nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes para tener presente y activar nuestra fe conforme a lo que Dios ha hecho por nosotros. El testimonio, cuando tú escuchas un testimonio de alguien, hoy mi esposa me platicaba un testimonio, y yo decía, gloria a Dios, Dios está con nosotros, Dios está obrando a través de nosotros, Dios está hablando a través de nosotros. Y y dar testimonio de lo que Dios está haciendo, compartir lo que Dios está haciendo, debe de favorecer la fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida va a fortalecer no solo tu fe, sino la fe de aquellos que escuchen tu testimonio. Por eso es importante recordar las cosas que Dios nos hace. De manera que cuando alguien te pregunte, oye, ¿cómo te va en la vida? No seas como el marido que habla poco cuando su esposa le pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Y el marido diga, bien. Entonces, creo que cuando alguien te pregunta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Es un buen momento para recordar lo que Dios ha hecho por ti y decirle a la persona, Dios está conmigo, Dios está obrando. Mira, las cosas no estaban tan bien, pero Dios hizo este milagro, Dios está obrando a mi favor, Dios está resolviendo mis peticiones de oración. Y entonces eso puede hacer una diferencia, no solamente para fortalecer tu fe, sino también la fe de aquellos que no conocen o no han escuchado de los milagros que Dios hace hoy en día. Porque la gente se pregunta, ¿dónde están los milagros de Dios? ¿Dónde está Dios haciendo milagros? ¿Dónde está el Dios que predican de los milagros? Bueno, tú y yo somos un milagro todos los días por lo que Dios hace en nosotros. Pero la gente no lo sabe y no lo sabe porque nosotros no lo contamos y no lo contamos porque no lo recordamos. Entonces es importante saber y tener presente que nuestra memoria es selectiva y va a querer hablar de las cosas que le importan hablar, pero va a guardar las otras cosas que no le importan y que no quiere traer a la memoria y que no quiere que hables de ellas y no quiere que las recuerdes. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso porque algo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y poder esperar en Dios y creer en los milagros de Dios es precisamente seleccionar las cosas que tenemos que recordar, cosas que tenemos que tener presentes en nuestras vidas de lo que Dios está haciendo con nosotros. No olvidarlo, no echarlo al vapor, no decir, me fue bien, la vida me va bien, las cosas ahí van más o menos resolviéndose y te olvidas de todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo le agradezco tanto a Dios que me ayude de pronto a recordar, de pronto no lo recuerdo, pero hay cosas, o sea, no lo tengo presente, pero de repente cuando voy a dar un mensaje o cuando voy a dar una enseñanza, el Señor me recuerda experiencias que tuve en el pasado y digo, bueno, eso no lo había visto como que era Dios obrando, o no me había dado cuenta que Dios estaba tratando conmigo en ese momento, o que Dios me estaba usando en aquel lugar, y no lo recuerdo,
hasta que voy a preparando un mensaje, hasta que estoy escribiendo el texto de la enseñanza y el Señor ahí me da la memoria o me recuerda en mi memoria aquellos momentos específicos donde Él obró de manera extraordinaria. Y eso lo comparto no por vanagloria, para decir, para que vean que Dios me está usando, no, lo comparto para que sepan que Dios está ahí, que Dios está obrando en tu vida y que Dios puede traer a tu memoria también todas las veces y todas aquellas ocasiones en las que Él ha hecho algo a tu favor. Quizás no lo habías visto así, quizás creíste que fue suerte, que fue coincidencia, que fueron tus influencias o tus capacidades, pero si lo analizas un poquito, si lo recuerdas bien, el Señor traerá a tu memoria aquello que creíste que era por ti y te olvidaste que fue Dios el que obró en ti. Así es que vale la pena tener una memoria clara, tener una memoria observadora, analítica, reflexiva acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros. Tan solo ve en tu Biblia, en Juan capítulo, vamos a entrar al texto bíblico y en los que están por aquí les saludo, buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Ya estaré leyendo sus likes y sus mensajes que me van dejando por aquí. Les agradezco su compañía, espero que esta palabra edifique grandemente tu vida. Así es que bienvenidos todos, gracias. En un momento estaré leyendo sus mensajes y sus saludos y sus likes para ver quién nos ha dejado un saludo por ahí. En su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 23. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 2, versículos 13 al 23. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Versículo 17, déjeme leerlo otra vez. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces todo esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es lo que dice Juan. Juan dice, mas él hablaba, refiriéndose a Jesús, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Quise leer este texto con ustedes porque me menciona en 2 ocasiones que los discípulos recordaron 2 cosas importantes en el momento que tenían que recordarlo. Primero, cuando Jesús hace el azote de cuerdas, empieza a voltear las mesas, a sacar a los animales y junto con ellos a los animalitos que estaban en... saca a los cambistas, a los mercaderes de ahí y luego saca a los animales. Entonces, Jesús, después de que hace eso, los discípulos recuerdan un texto escrito donde dice, el celo de tu casa me consume. Cuando ellos ven lo que Jesús está haciendo, no es que dicen, ¡ah, qué violento Jesús! No, qué autoridad, no, qué empoderado que estaba Jesús. No, lo que los discípulos recuerdan es lo que está escrito acerca de Jesús. Y recuerdan que está escrito en la palabra del Señor, el celo de tu casa me consume. La actitud de Jesús es un celo santo porque el lugar que tendría que ser llamado casa de oración ahora está hecho una cueva de ladrones y todos están ahí negociando con la fe y con la religión judía y con los sacrificios y con las ofrendas, con ese mercado que tienen ahí en el templo. Y Jesús hace que reaccione la gente. Mucha gente dice, ahí Jesús se puso violento. Yo no creo que se puso violento. El celo que estaba teniendo Jesús era un celo santo, era un celo no de odio, no de rencor, no de resentimiento, era un celo que le
inquietaba el corazón ver que el pueblo de Dios estuviera tan engañado, preocupado más por la calidad, la cantidad, el tamaño, el cambio de las ofrendas o la moneda de cambio, y que el templo fuera usado para ese mercado, como aprobando que eso que está haciéndose en ese mercado estuviera bien. Si lo estás haciendo en el templo, está bien. Si lo ves en el templo, está bien. Entonces, eso es lo que Jesús dice, no, es que esto no está bien. Esta casa debería ser una casa de oración. No está bien lo que está haciendo aquí. Y la gente se sorprende. Ahora, los religiosos de aquel entonces le dicen, pero ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal que te dé a ti la autoridad de corrernos del templo, del mercado que tenemos aquí, de sacarnos del templo. Y Jesús le dice, no, la única señal que van a tener es esta, que destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, Juan, cuando escribe el Evangelio, hace la aclaración de este punto. Jesús no podría construir un templo, un edificio físico, material, como ese templo, en 3 días. Por supuesto que no lo haría. Bueno, ahí me dirán algunos, pero él era Dios y era posible. Estamos hablando en los términos naturales del cuerpo de Jesús. Entonces, no era lo que Jesús vino a hacer, ni siquiera era lo de lo que estaba hablando Jesús. Así, entonces, ponerlo en el contexto de que sí, sí podría, pastor, porque no hay imposible. Sí, sí podría, pero no vino a eso, no vino a construir templos. Él vino a levantar el templo de su cuerpo, el templo de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor y eso es lo que representamos. Y Jesús dice, mi cuerpo va a resucitar en 3 días. Eso es de lo que está hablando. Juan, cuando escribe el Evangelio, lo explica para dejar en claro que no estaba haciendo Jesús una promesa o una declaración que no podría cumplir, sino que en aquel momento no lo podían entender. Por tanto, dice en el versículo 22, aclarando Juan, dice, por tanto, hasta que resucitó Jesús de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Qué había dicho? Que él resucitaría el tercer día, que él reconstruiría el templo en 3 días, que lo destruiría y que lo levantaría en 3 días. De eso se acordaron, de las palabras de Jesús. Ahora es importante que podamos ver que ellos recuerdan cosas, los discípulos recuerdan cosas que son importantes en el momento que son importantes. Recordar que Jesús no estaba teniendo un arrebato de violencia para sacar a los cambistas y a los mercaderes del templo, que no era un acto de autoritarismo, que no era un acto de religiosidad, sino que era un celo santo lo que estaba sintiendo Jesús, que por eso limpió el templo. Recordar las palabras de la escritura para tener presente que no era un acto de un arrebatamiento de violencia, sino que era un acto de santidad que Jesús estaba mostrando, del celo y del amor que tenía por su Padre a través de este texto que ellos recuerdan. Es importante que lo recuerden, es importante que lo traigan a su memoria, porque entonces el concepto y la idea que tengan de Jesús tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca de ese momento. Ahora Jesús dice, en 3 días me levantaré, bueno, no dice eso, en 3 días reconstruiré el templo, y cuando Jesús resucita, ellos recuerdan las palabras de Jesús que dijo en este momento, en 3 días destruiré el templo y en 3 días lo reedificaré. Y entonces ellos entienden y dicen, wow, Jesús resucitó, se cumplió lo que dijo, entendemos ahora las palabras. Entonces recordar para los discípulos, recordar lo que dice la Escritura, recordar lo que dice Jesús, es importante para entender el contexto de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestra memoria es tan selectiva que cuando nos está pasando algo, en lo que menos pensamos es en el plan de Dios, en lo que Dios quiere hacer, en lo que dice las Escrituras, en lo que Dios nos habló el domingo pasado en la congregación y que ahora tiene un cumplimiento, no alcanzamos a entender la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque lo único que miramos, como nuestra memoria es selectiva, lo único que miramos es lo que está pasando ahora y nos acordamos de las cosas que nos queremos acordar. No nos acordamos de lo que nos habló Dios, nos acordamos de lo que nos habló la comadre, lo que nos dejó la última mala experiencia, lo que nos dejó el resentimiento o el dolor, y esas cosas son las que recordamos y no recordamos lo que Dios nos habló. Y no lo recordamos no porque seamos malos con la memoria, sino porque somos selectivos con la memoria. No queremos recordarlo, no queremos recordar que el celo santo de Dios es lo que hizo que Jesús limpiara el templo. Y no lo queremos recordar, o no, si fuéramos los discípulos, no lo querríamos recordar porque
estaríamos hablando de que Dios sí te anhela celosamente y te quiere en santidad. No quiere que tu vida sea un mercado, una cueva de ladrones, como Jesús lo llamó, sino quiere que tu vida sea una casa de oración. Y no recordamos eso, decimos, no, 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 es que es otra cosa, pastor, ahí son otras circunstancias, no está hablando de mí, no está hablando de mi vida, porque somos selectivos. Y las cosas que nos gustan de lo que dice la Escritura son las que repetimos. Pero las cosas que nos desafían a cambiar, a ser mejores, a tener una vida en santidad, a reflejar el carácter de Cristo, esas son las cosas que no recordamos, son de las cosas que no queremos hablar, son de las cosas que, ay, ¿cómo decía este versículo? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Bueno, así. Y no hacemos un esfuerzo por recordarlo, no hacemos un esfuerzo por ir a la Biblia y buscarlo hasta que lo tengamos. Hoy tenemos tecnología a nuestro alcance donde puedes buscar en tu celular versículo. ¿Cuál versículo dice al que madruga Dios lo ayuda? ¿Qué versículo de la Biblia dice al que madruga Dios lo ayuda? Búscalo en internet y te van a salir un montón de mensajes y de sermones y te van a decir que es más de 3,000 o 4,000 millones perdón, 4 millones o 3 millones de sermones que te digan, eso no está en la Biblia. Y entonces cuando tú lo dices, ah, caray, eso no está en la Biblia, ¿cómo? Pero si lo vengo repitiendo desde hace muchos años, sí, pero no está. Y entonces cuando tú te interesas o te importa la palabra de Dios, el mensaje del Señor, las enseñanzas de Cristo, cuando te importan, desafías tu memoria. La desafías a recordar los textos bíblicos. No estás esperando que se te aparezca un ángel con un pergamino para decirte, aquí está el texto bíblico. No, simplemente lo recuerdas porque te esfuerzas en recordarlo. Te esfuerzas en que lo que ese texto bíblico que escuchaste el domingo en la iglesia, cómo dijo el pastor, cómo era el texto, cómo decía algo así. Bueno, lo voy a buscar, búscalo y búscalo en internet. Cuando le decimos, hermano, para los que anotan, anoten. O aquí se queda grabado para que lo vuelvas a oír y veas dónde lo dice. Es para que lo revises, para que en tu memoria tengas el hábito de seleccionar lo que necesitas saber para que fortalezcas tu fe y tu relación con Dios. Porque somos selectivos, insisto en esto, somos selectivos, recordamos lo que queremos, nos acordamos de lo que queremos. Yo estoy seguro que muchos se acuerdan el texto que dice, y Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso sí se acuerdan, seguramente, o te acordarás del texto que dice, y la bendición de Jehová no entristece al hombre, o la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. En fin, te acuerdas del texto porque habla de bendición. Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y te acuerdas de ese texto. Pero, hermano, hermana, lo que tenemos que tener presente es que nuestra memoria va a seleccionar lo que quiere, lo que le conviene, lo que le gusta. Y entonces allí es donde nosotros trabajamos. Ahí es donde ponemos manos en acción. Ahí es donde madrugamos para que Dios nos ayude. No, no es cierto, esto es broma. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra memoria trabaje alineada, perfilada en el propósito de Dios, en la palabra de Dios, de manera que enriquezca nuestra fe. Déjate cuento un poquito. El apóstol Pablo estuvo evangelizando en su época, estableciendo iglesias, y uno de los lugares donde tuvo más conflicto y más persecución fue en Filipos. Ahí el apóstol Pablo estableció una iglesia, por eso existe la carta a los filipenses, donde Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos para animarlos a la fe, para animarlos a perseverar en el Señor. Ahí es cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de lo que está hablando Pablo en ese capítulo, Filipenses 4:13, todo el capítulo 4, está hablando de las finanzas, hermano. No está hablando de que todo lo puedo en Cristo. Estás en el gimnasio levantando pesas y ya vas en la última repetición y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no está hablando de levantar pesas. No está hablando de que te quede bien la comida. No está hablando de que llegues temprano al trabajo. No, está hablando de las finanzas, Pablo. Y está hablando de finanzas sanas como para poder seguir dando.
a la iglesia. De eso habla Pablo, pero no, nosotros queremos repetir Filipenses 4:13 en todo lo que queremos, hasta lo traemos pegado en una calcomanía ahí en el carro, o lo escribimos ahí en la Biblia para que todo el mundo sepa Filipenses 4:13 y que todo lo puedes. Pero hay un contexto de ese texto. Entonces, en esa iglesia, la iglesia de Filipos, fue una iglesia en la que Pablo le costó mucho trabajo esa ciudad. Hubo mucha persecución, hubo muchas amenazas, hubo un rechazo de mucha gente, la gente lo maltrató, la gente lo señaló, estaba en una situación difícil. Y sin embargo, Pablo continuó esforzándose ahí con los hermanos en Filipos hasta establecer una iglesia. Y después les escribe una carta. Y lo que me llama la atención de la carta que a Pablo le escribe a los filipenses es en el capítulo 1, en el saludo que Pablo está haciendo, dice el versículo 3 al 6. Déjeme, le leo la versión Palabra de Dios para todos. Es una de las versiones, una de las traducciones. Déjeme leerle esta traducción porque me gusta cómo lo dice esta traducción, pero lo puedes leer ahí en la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, la que tengas. Es el mismo texto, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Pablo dice a los filipenses: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. El apóstol Pablo fue uno de los lugares que peor le fue en el tiempo de sus viajes misioneros, cuando estaba estableciendo la palabra de Dios y estableciendo iglesias. Filipos fue uno de los lugares donde fue más perseguido y fue más señalado y fue más lastimado y rechazado de todos los ministerios donde él estableció una iglesia. Bueno, pero dice: siempre oro con alegría por todos ustedes. Imagínense las memorias de Pablo acerca de Filipo, acerca de ese lugar, de esa ciudad. Imagínese a Pablo trayendo a la memoria la vez que llegó ahí, que lo persiguieron, que lo apedrearon, que casi lo asesinaron, que lo rechazaron los mismos hermanos, bueno, antes de convertirse a Cristo. Pero, ¿qué recuerdos está trayendo Pablo? Pablo dice: oro con alegría. Es decir, me acuerdo de ustedes y no me pongo triste por cómo me fue en Filipos. No me pongo a llorar porque ay, fue la parte más difícil del ministerio en aquel tiempo cuando estábamos en Filipos, y se pone a llorar por cómo le fue con los filipenses. Él dice: estoy alegre cuando me recuerdo de ustedes, cuando estoy pensando en ustedes, cuando estoy orando por ustedes, estoy alegre. El apóstol Pablo toma una decisión de no traer a la memoria las cosas tristes de lo que sufrió en Filipos, sino muy al contrario, trata de traer las cosas alegres, la conversión de los hermanos, cuando se bautizaron, sus primeros pasos de fe, los milagros que sucedieron, las respuestas de Dios a la iglesia de Filipos, que se volvió una iglesia generosa, dispuesta a dar financieramente. Y el apóstol Pablo dice: estoy alegre cada vez que me acuerdo de ustedes. Pablo, pero hay cosas tristes que sucedieron en Filipo. Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo lo bien que nos la pasamos. De la carnita asada, de los convivios, de las cosas que hicimos, de la predicación de la palabra, de cómo la gente se convirtió, la disposición de los hermanos para ayudar a los santos. Pablo está alegre por la iglesia en Filipos. No está triste. No está llorando por lo que le pasó, ni lamentándose, perdón, voy a usar esta frase, ni mentándoles la mamá a los hermanos en Filipenses, diciéndole: bola de ingratos, tanto que sufrí por ustedes, tanto que padecí por ustedes. Aquí Pablo está mostrando la decisión personal que él toma para no recordar las cosas tristes que pasaron en Filipos, sino traer a la memoria las cosas alegres. Esa es una memoria selectiva. Traer a la memoria las cosas que son importantes. Ahora, déjeme, le sigo leyendo. Versículo 5. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre. Dice Pablo: ustedes me ayudaron siempre. No es cierto. Ahora, Pablo no está mintiendo, no está diciendo una mentira respecto a los filipenses, no está tratando de alabarlos con mentiras o tratar de hacerlos sentir bien con mentiras. No, el apóstol Pablo lo que está decidiendo es hacerle recordar a los filipenses que las cosas que vivieron juntos, las cosas que Pablo tiene presentes son las buenas.
Y eso es importante, porque Pablo se lo recuerda a ellos y dice, me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Y ahí hace una diferencia Pablo. Ustedes se convirtieron a Cristo, creyeron en el Señor y sus vidas cambiaron. Y entonces ahí las cosas empezaron a ser diferentes para ambos, para ustedes y para mí. Porque las cosas empezaron a cambiar en su corazón y por esa razón estoy contento por ustedes, porque sé la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Versículo 6. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese. Esto es importante que nosotros podamos ver en el mensaje de Pablo a los hermanos en Filipos, porque los hermanos necesitan saber que Pablo no ha perdido el ánimo con ellos, que Pablo no está desesperanzado por lo que están padeciendo, sufriendo, ni que tampoco si alguno se desanimara, Pablo está desanimado por aquel que se desanimó. Al contrario, Pablo está consciente, perseverando, tratando de transmitir este gozo, esta alegría que siente, describirles y tener presente, cada vez que se acuerda de ellos, tener presente la alegría de las cosas buenas que vivieron juntos. De ese tamaño es la selectividad de nuestra memoria. Ahora, Pablo lo hace de manera voluntaria. No son muchos los momentos agradables que Pablo tuvo en Filipos, pero Pablo decide traer los momentos agradables. Esos son los que recuerda, esos son los que le hacen estar alegre. No se la pasa llorando por las cosas malas que sucedieron, ni se queja con los filipenses. Uno pudiera decir, pero ¿por qué Pablo no les dijo que las cosas no habían estado bien, que él había padecido? Porque lo cuenta en otra de sus cartas. Porque la intención de esta carta no es desanimar a los hermanos en Filipos, a los filipenses, sino es animarlos a perseverar. Y Pablo sabe que la mejor manera de animarlos es compartir las cosas buenas que Dios ha hecho con ellos y las cosas como ellos están creciendo. Y Pablo se siente feliz de que ellos estén creciendo como iglesia del Señor. No los está mintiendo, no les está endulzando los oídos. Pablo les está hablando con las cosas que son relevantes. Ahora, la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces nosotros no nos gusta recordar las cosas buenas que Dios hace. Es más, no las tenemos presentes, no las traemos a nuestra memoria. Lo que recordamos es lo trágico, lo mal que nos va, el dinero que no nos alcanza, las enfermedades que nos agobian, los problemas en el trabajo, los problemas en la casa, todas las respuestas, todas las oraciones que hemos hecho y que no han tenido respuesta. Y de eso sí nos acordamos. De eso lo tenemos bien presente porque somos muy dramáticos, somos melodramáticos, nos encanta el drama y nos encanta recordar las cosas trágicas. No nos recordamos de las cosas gratas, no nos recordamos de las buenas noticias, de los milagros, de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. No nos recordamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y cómo está cambiando nuestras vidas y cómo está mejorando nuestras vidas. Procuramos no recordar eso. Entonces es más fácil alejarnos de Dios o apartarnos de Dios porque no nos acordamos de las cosas buenas, pero sí nos acordamos de todo lo malo que nos pasa. Es más fácil traer a la memoria la tragicomedia que vivimos o la tragedia que vivimos todos los días que traer las cosas gratas que Dios hace. El simple hecho, hermano, de despertar hoy. El simple hecho de despertar hoy y tener aliento de vida y poderte levantar de la cama si pudiste hacerlo, gracias a Dios, y poderte levantar y decir, wow, gracias Dios, estoy de pie, gracias Señor. No nos levantamos, ay, otra vez hay que ir a trabajar, ay, no, ya no quiero vivir, Señor, ven pronto, porque nos encanta la tragedia. Miramos lo trágico, miramos lo malo, miramos los defectos de las personas en lugar de mirar sus virtudes, miramos los errores de las personas en lugar de mirar sus aciertos, miramos las respuestas no dadas o las oraciones no respondidas de parte de Dios que todas las cosas que ya Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos que somos un milagro mismo, nos olvidamos de que Dios ya hizo otros milagros. Pero como no me ha respondido acerca del milagro que le pedí, o no he visto siquiera el milagro, a lo mejor ya hasta lo hizo y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ahí es donde somos trágicos. Es que Dios no me escucha, es que Dios no me ve, es que ya se olvidó de mí, y es que hasta cuándo Dios. Y hacemos un drama de nuestras vidas porque creemos que Dios se olvidó. Hay un pasaje en Juan, otra vez volviendo a Juan, que me gusta mucho acerca de esto, para que lo tengas presente. Si te gusta subrayar tu Biblia, por ahí subrayalo. Gracias a los que van dejando su like y van dejando sus comentarios. Los voy a leer, créanme que los voy a leer, pero quiero aprovechar el tiempo porque luego se me va el tiempo y no termino el mensaje.
Así es que ah, déjeme terminar, avanzar con el mensaje y estaré leyendo sus mensajes. Créame que sí. Ok. ah, Gracias por estar aquí. A todos, de verdad, gracias. Dios les bendiga. Ok, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. ¿Ya está ahí? Espero que sí, que lea su Biblia, que la tenga a la mano. Si vas manejando, por supuesto, deja que yo lea el texto y tú escucha lo que Dios tiene que decirte esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 en adelante, hasta el 54 vamos a leer. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis, perdón. Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa, toda la casa había visto lo que Jesús había dicho. Toda la casa había estado cuando Jesús habló. No, el que había estado era él, el oficial del rey. Él es el que recibió la palabra de Jesús, que le dijo: vete, tu hijo vive. Y él creyó la palabra de Jesús. Y cuando investiga la hora, dice: es que esa hora Jesús me estaba diciendo: tu hijo vive. Entonces el que sanó a mi hijo no fueron las medicinas, no fueron los tratamientos, fue Jesús. Porque mi hijo estaba muriendo, la condición de mi hijo era la muerte, el destino de mi hijo era la muerte. Pero cuando Jesús habló, mi hijo volvió de la muerte y está vivo ahora. Ese padre de familia creyó el milagro que Jesús había hecho, y la fe de ese padre de familia se derramó en toda la casa, porque él tenía los suficientes argumentos para decir: yo soy testigo de que cuando Jesús habló, me lo dijo como a las 7 y aquí mi hijo empezó a sanar a las 7. Entonces yo estaba lejos y mi hijo estaba aquí sanando porque Jesús estaba hablando la sanidad de mi hijo. Nos cuesta trabajo relacionar un milagro, nos cuesta trabajo identificar lo que Jesús está haciendo porque no le damos importancia, porque, insisto, nuestra memoria es selectiva. No recordamos, no nos acordamos que Jesús nos puede hablar a través de un sueño, a través de una revelación, a través de una visión, a través de un mensaje, de un canto, de una oración, de un niño, de algo, de una señal. Nos puede hablar de muchas formas y decimos: no, yo sigo esperando el milagro. No, mi hijo sanó porque le dieron tratamiento, porque el médico es buenísimo. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeñitos y se enfermaban, cada 15 días estaban enfermos mis hijos, y era lamentable porque una quincena, decía mi esposa, es que una quincena es para medicamentos y medicinas y médicos, y la otra quincena es para pagar renta, y medio estamos viviendo y estamos endeudados, y no la veíamos venir porque se enfermaban cada 15 días. Y los llevamos a un médico y a otro y a otro, y ninguno le daba, hasta que un pastor nos dijo: vayan con el médico tal. Es buenísimo, es caro, pero es buenísimo. Ese médico es pediatra y le da todo. Y ese es el pediatra que ha cuidado a nuestros hijos. Y nosotros le creímos al pastor.
y le creímos al pastor que ese pediatra iba a sacar a nuestros hijos de la enfermedad y que los iba a alivianar y le compramos todas las medicamentos que el médico nos daba y sí, otra vez se restablecían, ahora ya no se enfermaban cada 15 días, se enfermaban cada mes o cada 2 meses, dependiendo, pero se seguían enfermando hasta que un día mi esposa, desesperada porque no teníamos tanto dinero, porque no podíamos gastar tanto dinero, y estaba desesperada y me agarra, me dice, ya no quiero estar pasando esto, ya no quiero que mis hijos se enfermen, es mucho medicamento el que les estamos dando y no teníamos más que hacer y sabiendo que si le decíamos al pastor que nuestros hijos se seguían enfermando, pues a lo mejor nos recomendaba otro pediatra, ¿no? Pero lo único que atinamos a hacer, mi esposa y yo, esa noche fue orar. Y le dijimos a Dios, ya no queremos que nuestros hijos se nos enfermen. Están sufriendo, se pueden enfermar de otra cosa, los estamos atiborrando en medicamentos, le estamos dando mucho medicamento. Ya no queremos eso para nuestros hijos. Por favor, Dios, no tenemos tanto dinero, estamos endeudados. Ayúdanos. Y mis hijos empezaron a estar bien y ya no se enfermaban tanto. Y empezamos a ver un cambio y empezamos a ver una diferencia. Ahora, no estoy diciendo que nuestra oración poderosa fue lo que hizo la diferencia. No, lo que nos acordamos fue de todas las veces que Dios había hecho un milagro en nuestras vidas, las veces que había rescatado a nuestros hijos de la enfermedad una y otra vez. Y dijimos, no, Señor, este eres tú, el que nos ayuda, el que nos sana, el que obra en nuestros hijos y queremos que tú nos ayudes. No recuerdo ni siquiera cómo fue la oración, ni siquiera recuerdo qué tan larga fue la oración. Solamente recuerdo que oramos y le dijimos a Dios, ya no queremos esto, Dios. Y el Señor nos ayudó. Él fue el que hizo la obra. No fue un pediatra, no fue un médico. Mis respetos, yo amo a los médicos, tengo amigos médicos, tengo compañeros médicos, familiares médicos, que mis respetos, hacen una labor extraordinaria. Es de verdad maravilloso tener gente que se dedica a la medicina y que sean responsables en su trabajo. Para mí eso es genial. Pero créanme, el que hace el verdadero trabajo y el que hace el verdadero milagro es Jesús. Y a veces nos cuesta mucho trabajo recordar todas las veces que Dios nos ha sacado de un problema, nos ha sacado de una necesidad, nos ha resuelto una petición, nos ha dado un milagro y nos olvidamos de eso. Y como somos muy selectivos, solamente creemos que Dios no está con nosotros, que Dios no nos escucha, que Dios no tiene cuidado de nuestras necesidades y entonces pensamos que Dios está más lejos de lo que antes estaba porque éramos pecadores. Ahora que somos cristianos, lo sentimos más distante y más lejano simplemente porque nuestra memoria no recuerda las cosas que Dios ha hecho. Me encanta este texto porque el papá inmediatamente relaciona y dice, yo estaba con Jesús y mi hijo estaba sano. Fue Jesús. Fue Jesús, no, no fue el tratamiento, no fue el médico, no fue el brujo, no fue nada, ni la luna ni el sol. Fue Jesús el que declaró que mi hijo estaría vivo y ahora está vivo. Y esa fe que se despertó en él por relacionar el milagro, por relacionar la acción de Jesús, de decir la palabra y el momento en que su hijo estaba siendo sanado, por esa acción es que la fe de este hombre creció. Yo estoy convencido de que los momentos en que mi fe ha crecido es cuando yo relaciono lo que me está sucediendo con un milagro de Jesús, una respuesta de parte de Dios. De repente tenemos una necesidad, estamos atorados en un trámite, tenemos una dificultad y el Señor nos muestra y hace algo extraordinario y lo que pensamos primero mi esposa y yo, gracias a Dios, es el Señor, no es otro. A mis hijos les enseñamos esto que te pasó en la escuela, esto que te pasó en trabajo es Dios. No te olvides, es Dios obrando. Ay, todo Dios, sí, todo es Dios. Porque Él es el que hace el milagro. El problema es que nos olvidamos de eso. Y no lo relacionamos, no vinculamos el suceso, el milagro, la experiencia, la respuesta, la oración respondida. No lo vinculamos con Dios y decimos, no, no es Dios, es casualidad, es coincidencia, es el azar, es la suerte, es el padrino, es el medicamento, es el médico, es la ciencia, son los ovnis ahora. Pero no relacionamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y es más fácil que nos olvidemos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso todo es nuestro esfuerzo, todo es nuestro mérito, todo es la gente a nuestro alrededor, nuestras relaciones, nada es Dios. Entonces, ¿cómo podríamos tener una fe en Dios si nuestra memoria es selectiva?
¿Cómo podríamos tener presente que es Dios obrando en nuestras vidas, haciendo milagros, dispuesto Dios a hacer más milagros de lo que hasta ahora se ha experimentado, si no podemos relacionarlo? Este hombre relaciona, el que leímos ahí en Juan, este hombre relaciona el momento, el tiempo. ¿A qué hora fue? No, pues como a las 7, Señor. Bueno, yo estaba como a las 7 con Jesús. Entonces, si Jesús está hablando a esa hora y esa hora pasó el milagro, fue Jesús. ¿Quién más? No hay otra respuesta, no hay otra explicación, es Jesús. No, nosotros le queremos resolverlo con la teoría de la relatividad, queremos resolverlo con la suposición, la suerte, los volados, las coincidencias, hasta el zodiaco metemos. Porque, es que el zodiaco decía, mi horóscopo decía que iba a pasar eso. Le atinaron, le atinaron. Y sacamos a Dios de la ecuación. Porque creemos que si metemos a Dios en la ecuación, entonces, qué tal que si al rato Dios se le exige, perdón, se le ocurre cobrar el favor que ya me hizo? Perdón, pero ese no es Dios. Dios se compromete contigo. Decía mi esposa en una enseñanza a las mujeres un viernes, le decía, Dios, conforme tú te comprometes con Dios, Él se compromete contigo. Pero la misma respuesta de compromiso que tú esperas de Dios es la misma respuesta que Dios espera de ti. Y tenemos miedo a ese compromiso, no queremos relacionarlo. Entonces, una vez que ya tenemos el milagro, saca a Dios. No fue Dios, fue la suerte, fue tu habilidad para hacer negocios, fue la comadre que te resolvió el problema, fue la buena fortuna que te tocó que esa puerta estuviera abierta. ¿Y Dios? Tanto oramos y tanto pedimos y tanto le suplicamos a Dios que cuando sucede el milagro ya no es Dios. He orado por gente que me dice, pastor, ore por mí porque hay esta enfermedad, hay esta necesidad, hay este problema. Oramos, se resuelve su problema, se resuelve su necesidad, salen del bache en el que se encuentran y después ya no es Dios. Bueno, entonces no pidas oración. Si no crees en Dios, si no crees que Dios va a hacer el milagro, no pidas oración. Porque es bien fácil desvincular el milagro que Dios está haciendo en tu vida y la transformación que está haciendo Dios en tu vida, desvincularlo, sacar a Dios de tu vida. Entonces no le pidas. Perdón que sea tan drástico en esto, pero eh, eh, entendamos que nuestra memoria está trabajando a 1000 por hora, haciendo a 1000 por segundo, resolviendo en su cabeza sus problemas, sus maquinaciones, sus inquietudes, para que no, para que te encuentres con una respuesta, una solución a tu necesidad. Pero en tu momento de mayor desesperación, en el momento de mayor necesidad, Dios va a obrar ahí. Y entonces tienes que ser inteligente, por favor, un dedo, dicen por ahí en el mundo, un dedo de frente, un dedo de inteligencia para poder relacionar lo que te está pasando, tu respuesta, tu petición, tu solución, el milagro que esperas. Decir, fue Dios. No saques a Dios de tu ecuación, no saques a Dios de tu vida, es Dios. No te lo cuestiones, es Dios. No dudes, es Dios obrando en tu vida, trayendo una respuesta, trayendo una solución, moviéndote de un lado a otro, poniéndote con las conexiones correctas, acercándote a la gente correcta, dándote oportunidades cuando no había ninguna, dándote fuerzas cuando se te habían acabado, dándote las respuestas a tus inquietudes, encontrando las soluciones, encontrando la sanidad, encontrando la bendición. No fue tu suerte. No fue la casualidad, menos si eres alguien que cree en el Señor y le has rendido tu vida a Dios. ¿Cómo crees que Dios te va a dejar a tu suerte o te va a abandonar a tus capacidades o a tus habilidades si tus capacidades y tus habilidades son las que te han metido en problemas? Es Dios. Me encanta que este hombre le diga a toda su familia, toda la familia, porque dice que toda la casa creyó, toda la familia de este hombre creyó. Entonces, cuando le preguntan, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué medicina trajiste? ¿A quién viste? ¿Con quién hablaste? Y él dice, con Jesús. Por eso pregunta, ¿qué hora fue esto? A las 7. A las 7 estaba con Jesús. Y él me dijo, tu hijo vive, vuelve a tu casa. Y yo le creí porque Jesús dijo, tú crees porque viste señales y milagros. Ok, ya las viste, ahora aférrate a lo que Dios ya ha hecho antes. Jesús dice, ustedes no creerían si no hubiera señales y prodigios. Dice, bueno, estás aquí pidiendo una señal, pidiendo un prodigio, pidiendo un milagro. Aférrate a lo que Dios ya ha hecho antes. Vieron lo que hice con el agua y el vino.
¿Vieron lo que hizo? ¿Vieron el milagro? ¿Vieron las otras señales? Los que sané, a los que estaban enfermos, que fueron sanados. Ok, aférrate a eso que Dios ya hizo antes, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Créele a Dios, vincula tu vida con Dios, relaciona las cosas maravillosas que te pasan con Dios, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta para ti. Aleluya. Porque si no relacionamos nuestras vidas y las cosas que nos pasan, no las relacionamos, no relacionamos a Dios con todas ellas, hermano, terminamos dándole lugar a la incredulidad, a la ingratitud, a la incertidumbre. Perdemos nuestra esperanza. Y entonces, en lugar de creer que Dios puede obrar en tu vida, en lugar de creer que Dios tiene un milagro para ti, que tu vida está por mejorar, que tus necesidades están por ser cubiertas, que los milagros que esperas están por suceder, en lugar de esperar eso, vives desesperanzado, diciendo por las mañanas, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero el que tiene la seguridad de lo que Dios ha hecho antes, hermano, no está buscando a ver si el chapulín colorado se aparece para resolver nuestras necesidades. O a ver si por fin un político nos hace caso, o a ver si por fin un hombre rico nos hereda, o a ver si por fin alguien me pela y me hace caso. No, no, hermano, tenemos una confianza y una esperanza en Dios porque sabemos quién es Dios y lo que Él puede hacer. Amén. Ok, ya estoy terminando. Déjeme serenar un poquito, bajarle unos decibeles a mis gritos y serenar mi alma un poco. En estos días está celebrarse o se celebra el Yom Kippur. El Yom Kippur es una fecha importante para los judíos. Es la fecha del gran perdón o del gran arrepentimiento. Es el momento en que um, el Señor recibía una ofrenda de parte del pueblo de Israel para determinar si el siguiente año o a partir de ese momento en adelante, durante un año, serían bendecidos o no. Si esa ofrenda era aceptada delante de Dios, Dios miraba el corazón de Israel, de toda la nación, y miraba si ellos realmente estaban arrepentidos en el día del Yom Kippur, en el día del gran perdón, en el día del gran arrepentimiento. Si en verdad ellos sentían ese arrepentimiento, solamente estaban cumpliendo con el requisito de la ofrenda de ese año. Así es que el Señor pesaba la ofrenda, pesaba eh, el corazón del pueblo de Israel, y ahí determinaba el Señor si ese año serían bendecidos o no. Y a mí me parece interesante que sean estas fechas, a través de este mensaje que te comparto, no te estoy hablando del Yom Kippur, pero, sabe, esperamos que Dios actúe como en el Yom Kippur. La mayoría de los cristianos, de quienes hemos creído en el Señor, esperamos que Dios actúe como en el Yom Kippur. Esperamos no, que Dios no se acuerde de nuestros pecados para que nos bendiga. Es decir, que Dios no tome en cuenta nuestra maldad ni nuestra iniquidad. Le pedimos a Dios que tenga una memoria selectiva en este sentido, en el día del Yom Kippur. Perdón, aunque no somos judíos y no celebramos el Yom Kippur, no celebramos el día del perdón, le pedimos a Dios que sea así, como si fuera Yom Kippur. Y lo digo por la siguiente razón. Lo digo porque esperamos que Dios no tome en cuenta nuestros pecados. Le decimos a Dios, Señor, ten una memoria selectiva. Por favor, no tomes en cuenta mis pecados. Olvídate de mis pecados. Déjalos pasar. Por favor, no los traigas a la memoria. No, no los hagas presentes delante de ti. No tomes en cuenta nuestras iniquidades. Sé selectivo, Dios, conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo deseo. No pienses en mis pecados, Dios, por favor, perdóname mis pecados. Pero eso sí, queremos que se acuerde de nosotros, de lo bien que nos portamos, que somos verdaderos cristianos, que vamos a la iglesia los domingos, que traemos buenas ofrendas, que damos cosas a Dios, que servimos al prójimo, que ayudamos al necesitado y le damos una lista a Dios de todas las cosas buenas que hacemos.
esperando que Dios tenga esa memoria selectiva y pueda seleccionar qué cosas sí me quiero acordar y qué cosas no me quiero acordar. Pero nosotros se las recordamos. Señor, acuérdate, yo hice esto, yo hice el otro, acuérdate de mí, yo he estado yendo a la iglesia, acuérdate, yo he estado portándome bien, acuérdate, me he apartado del pecado. Y tratamos de recordarle a Dios todas las cosas buenas que hemos hecho. Tratamos de recordarle a Dios lo bien que nos hemos portado. Y quisiéramos ser como ese ladrón en Lucas capítulo 23, versículos 42 al 44, cuando Jesús está crucificado y está ahí y hay dos ladrones, uno de cada lado, bueno, suponemos que uno de cada lado, pero hay dos ladrones que están siendo crucificados con él. Y uno de ellos está burlando, está reclamándole a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Mientras él está reclamando, el otro ladrón se da cuenta que verdaderamente Jesús es un hombre inocente, que Jesús es el Hijo de Dios, y lo reconoce y se arrepiente. Le dice a Jesús en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quisiéramos que el Señor se acordara de nosotros, de las cosas buenas que hemos hecho, del momento en que estamos verdaderamente arrepentidos, del momento que suplicamos su perdón. Queremos que Dios se acuerde de nosotros cuando estamos orando por un milagro, cuando queremos que Dios responda a una oración, que esperamos una sanidad, que esperamos provisión financiera, que necesitamos dinero y queremos que Dios nos bendiga. Ahí sí le decimos a Dios: acuérdate de mí, Señor. Pero somos tan raros que cuando estamos cometiendo pecado, quisiéramos que Dios no nos mirara. Quisiéramos que Dios ni se acordara de nuestra existencia, no sea que nos vea en pleno acto de pecado y al rato Dios nos mande una maldición, ¿no?, por estar en pecado. Somos muy raros porque queremos que Dios actúe selectivamente hacia nosotros, que Dios actúe de manera condicionada, de la manera que nosotros le pedimos que sea a Dios. Así queremos que actúe. Nosotros queremos que Dios se acuerde de cosas buenas, pero no queremos que actúe en el momento del juicio o del momento de justificarnos o de llamarnos la atención o de hacernos volver del mal camino. No queremos eso. No queremos, tan no lo queremos, que vivimos como se nos da la gana. Hacemos lo que se nos da la gana, creemos lo que se nos da la gana, pensamos lo que se nos da la gana, no lo que Dios quiere, no lo que Dios nos enseña, no lo que su palabra nos pide. Queremos un Dios a modo, un modo a nuestro modo. Este, entonces esa manera de pensar nos hace perdernos la oportunidad de tener una relación cercana con Él, una relación cercana con Dios, para que nuestras vidas sean transformadas. No se trata de amoldar a Dios o que nosotros amoldemos a Dios a nuestra manera. En el Yom Kippur el pueblo no estaba tratando de torcerle la mano a Dios para que Dios accediera al perdón. Dios determinaba si el pueblo era quien debería de recibir el perdón, lo perdonaba. Pero si Dios determinaba que el pueblo no debería de recibir el perdón, no lo perdonaba y se pasaban todo un año en crisis, en sequía, en enfermedad, en persecución, en azote, lo que fuera que le pasara al pueblo de Israel por causa de que su ofrenda no había sido aceptada delante de Dios. Así es que el pueblo de Israel no podía torcerle la mano a Dios o no podía convencer a Dios. Lo que sí el pueblo de Israel podía hacer era recordar quién es Dios, lo que Él había hecho, la misericordia de Dios constantemente mostrada a la nación de Israel, el amor que Dios tenía por el pueblo de Israel. Y en el Yom Kippur no era solamente el día del perdón, era el día de la manifestación de la misericordia de Dios, conforme a su perfecta voluntad, no a la voluntad del pueblo. Amado hermano, hermana, yo quiero dejar en tu corazón esta noche que tu memoria, si es selectiva, si tú decides que tu memoria sea selectiva y acordar o recordar ciertas cosas y otras cosas no, como el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, las heridas del pasado, tú decides dejar, hoy decides: Señor, esas cosas no me ayudan, no me favorecen, las saco de mi vida, no las quiero traer a mi memoria, como lo dice en Isaías capítulo 43, cuando dice el Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, sí, Señor, haz eso en mí, Señor, que las cosas viejas se queden en el pasado y ahora todas empiecen nuevas, ¿ok?
Puedes hacer eso. Pero lo que no puedes dejar de hacer, hermano, es relacionar todas las cosas que te pasan y todas las cosas que te acontecen en tu diario vivir como un favor, como misericordia, como gracia de Dios sobre tu vida. Así es que es el buen momento de decirle a tu memoria, vamos a trabajar. Vamos a trabajar por recordar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a trabajar por traer a la memoria las cosas en las que Dios ha obrado en mi vida. La manera en que Dios ha traído respuesta, el milagro y el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tienes que acostumbrar a testificar tu corazón, a decirle a tu corazón, hey, recordemos lo que Dios hizo por nosotros. No esperes que el milagro sea tan sorprendente o tan apantallante para que la gente diga, wow, qué milagro, hermano, hermana. De verdad que Dios te respondió. Ese sí es milagro, no cualquier cosa, ¿eh? Ese no es una maravillita ahí, no, no, no. Ese es un señor milagro. No, hermano. Relaciona lo que te pasa, tu vida, tu aliento de vida, tu fortaleza, la respuesta, la actitud en el trabajo, el aumento salarial, la sanidad de tu cuerpo, el que se vaya un dolor, el que desaparezca una molestia, el que se quite la pesadumbre de tus hombros, el desánimo, el desaliento, la depresión, la ansiedad, todo eso que tú ves que se va de tu vida, dale gloria a Dios y dile, Señor, eres tú. ¿Quién más sino tú? ¿Quién más estaría obrando en mi vida si no fueras tú, Señor? ¿Quién estaría dando sanidad a mi cuerpo? ¿Quién estaría trayendo provisión a mi mesa? ¿Quién podría darme una respuesta y darme gracia y favor delante de los hombres para ser favorecido? ¿Quién más podría ser, Señor, sino tú? Eres tú obrando en mi vida. Acuérdate de mí, Señor, pero acuérdate siempre. Porque yo siempre me acordaré de ti y mi alma te alabará y mi alma reconocerá que eres tú, Dios, y yo podré dar gloria y testimonio de lo que tú haces. No tengas miedo de dar testimonio. No tengas miedo de decir con tu boca, fue Dios. Dios está obrando en mi vida. Oye, pero tu vida está de cabeza. Pues por eso necesito a Dios para que le enderece. Oye, pero todavía no se resuelve este problema, pero se resolverá porque Dios no me ha olvidado. Porque Él sí se acuerda de mí. Aunque yo a veces me olvido de Él y a veces lo quiero sacar de mi vida, Él se acuerda de mí. Él tiene una respuesta a mi oración porque en Cristo Jesús sus promesas son sí y amén. Y entonces empieza a relacionar. Trae a tu memoria. Hermano, no lo saques de tu cabeza. Recuerda la última oración que pediste. Oye, hoy tengo esto en mi vida. Bueno, en algún momento lo he de haber pedido, Señor. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento lo hice? ¿Cuándo lo pedí? Recuérdame cómo estaba en aquel entonces que yo estaba suplicando y llorando por este milagro y hoy lo realizas y lo cumples en mí. Y que puedas sentirte satisfecho porque Dios obrando y tu fe se va a crecer y la gente a tu alrededor, tu propia familia, tus hijos y los hijos de tus hijos dirán, ah, caray, ¿de verdad Dios te escuchó? Sí, no tengas temor, no te eches las flores y digas, es que ahora sí pude administrarme mejor, no, es que ahora sí me esforcé y me aumentaron el salario, no, es que ahora sí le eché ganas y me gané el estímulo. No, hermano, es Dios. Ay, pastor, ahora resulta que todo es Dios. Pues en todo está Dios. Y si no lo queremos ver, nuestra mente se va a volver selectiva y muchas cosas que Dios había, que tú le suplicaste llorando, con lágrimas en los ojos y le dijiste, Señor, ayúdame, pero que ya se te olvidó porque ya pasó la angustia. Y ahora que tienes la respuesta, no le das la gloria a Dios. Y entonces tu fe se debilita y empiezas a ser incrédulo y empiezas a juzgar a los que sí creen y empiezas a decir, ay, esos exageran, ya todo es Dios, todo es Dios. Pues sí, todo es Dios. Yo podría decirte con todo mi corazón, una por una, las veces que Dios ha salvado mi vida de la muerte. No ha sido una, han sido muchas. Y muchas fueron antes de que yo conociera de Jesús. Fueron muchas antes de conocer a Jesús. Y cuando conocí a Jesús y empecé a ver los milagros del Señor y empecé a ver las respuestas de Dios y cómo Dios sanó a mis hijos y cómo Dios sanó a mi esposa y cómo Dios me sanó a mí y cómo nos libró de la muerte y cómo nos prosperó y cómo nos ha ayudado. Digo, Dios, ¿tú estás aquí siempre ayudándonos? Resolviendo nuestras necesidades, ayudándonos a tener sabiduría, teniendo la capacidad para administrar mejor, para tener una mejor percepción de las cosas, un corazón agradecido. Eres tú, Dios. Eres tú obrando.
eres tú salvando mi vida. Y entonces Dios me empieza a recordar, ¿te acuerdas, Axa, cuando te estabas ahogando en el mar? Sí, Señor. Bueno, pues ahí te saqué yo. ¿Te acuerdas cuando estuviste a punto de chocar, de voltear el carro de tu mamá? Sí, ahí estuve yo. ¿Te acuerdas cuando chocaste el carro de tu papá y que te salvé ahí para que no fuera tan grave? Sí, Señor, ahí estaba yo. Y cuando estabas en las calles, ahí estaba yo. Y cuando tuviste un shock anafiláctico, ahí estaba yo. Y cuando te enfermaste de las vías respiratorias, ahí estaba yo. Y cuando eras un bebé, mi mamá, esto me lo platicó mi mamá, que yo era un bebecito y tenía problemas respiratorios graves. Neumonía, pulmonía, no sé cuántas mías tenía, que mis papás decidieron irse a vivir a Guerrero. Nosotros vivíamos aquí en la Ciudad de México y mis papás decidieron irse a la ciudad de Guerrero porque el clima no nos ayudaba ni a mí ni a mis hermanas. Y mis papás decidieron, vámonos. Y me dice el Señor, ahí estaba yo, tocando a tus papás, ayudándolos para salvar sus vidas. Yo lo único que puedo decir, hermanos, Dios siempre ha estado ahí. Y lo único que puedo hacer es agradecerle a Dios al relacionar una cosa con otra. Es decir, eran las 7 y Dios estaba hablando, Jesús estaba hablando. Fue Jesús. Era el momento en que estaba orando y Jesús respondió. Las cosas se acomodaron, los cambios sucedieron. Tú estás orando ahorita y dices, pero yo quiero que pase ahorita, no. Y Jesús está moviendo todo para que suceda en el momento que tiene que suceder. El problema es que nos olvidamos que oramos y que pedimos algo al respecto. No te olvides de que Dios tiene una respuesta a tu oración. Solo relaciónala, el milagro, la respuesta, con tu momento de orar. Dile, wow, Señor, me escuchaste. Escuchaste mi oración cuando te pedí por mis hijos. Escuchaste mi oración cuando te pedí que me sacaras del hoyo, que me quitaras la soga del cuello, que no tuviera problemas más graves que no pudiera resolver. Gracias. Escuchaste mi oración, Señor, porque ahora mírame, aquí estoy. Aquí estoy viviendo, superando las adversidades, saliendo del hoyo, esforzándome todos los días y sé que en cada paso que doy, tú estás conmigo porque tú no me dejarás. Si vas a hacer una memoria selectiva, si vas a tener una memoria selectiva, enfócate, prepárate, pon atención en seleccionar las cosas que valen la pena, como los milagros de Dios, los momentos felices, las victorias que Dios te da, las sanidades, las respuestas, todo lo que Dios hace por ti. Y créeme, de verdad te lo digo de corazón, y si pudiera, ojalá pueda transmitirte esto a tu corazón. Cuando tú relacionas lo que Dios hace en tu vida y los milagros, como Dios te responde, tu corazón será un corazón agradecido, dispuesto a esperar lo mejor de Dios. Y siempre tendrás una visión hacia adelante, esperando lo mejor que Dios tiene para ti, porque todavía Dios no ha terminado, todavía Dios no termina contigo, Él lo va a hacer perfecto, lo acabamos de leer. Él va a abrir otra vez camino donde no había camino. Él va a hacer que en el desierto puedas andar y no tengas dificultades. Él va a volver los ríos que estaban secos como ríos caudalosos. Hermano, ese es Dios. Solo relaciónalo. Por favor, relaciona tu vida con lo que Dios está haciendo. Tu memoria, trae a tu memoria las cosas que Dios ha hecho. Y verás que tu corazón será un corazón agradecido. Amén. Ya me callo. Amén. Yo espero que esta palabra te edifique, te ayude, puedas tomar mejores decisiones respecto a tu vida. De verdad, de corazón, espero que Dios hable para ti, para tu vida, para lo que viene, para lo que Dios va a hacer, y puedas tener esa certeza en tu corazón de que Dios lo hará. Eh, no tengo más que decirte, solamente orar. Déjame orar por ti, que Dios hable a tu corazón y que te dé esa certeza en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano y hermana que están en esta transmisión en vivo y los que verán posteriormente este mensaje. Porque sé que serán muchos que necesitaban escuchar esto de ti
y que necesitaban saber esto de ti y que hoy estás hablando a sus vidas. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que su memoria pueda relacionar el momento de su necesidad, el momento de su oración, con el momento de su milagro. Y que no se olviden en ningún momento que has sido tú el que trajo esa respuesta, el que trajo ese milagro, el que mostró esa señal, el que tuvo a bien hacer ese prodigio, que trajo esa respuesta, ese sí y amén en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé y creo con todo mi ser que tú los bendecirás y los ayudarás, y que su fe crecerá como la de este hombre, este oficial del rey, que al ver el milagro y relacionar el tiempo y el momento de lo que estaba pasando y lo que tú estabas hablando y cómo su hijo era sanado, Señor, eso hizo que su fe creciera, y no solamente la de él, la de su casa completa. Por eso creo, Señor, que los milagros que estás haciendo en la vida de mis hermanos y hermanas, aquellos que están escuchando este mensaje y que lo escucharán posteriormente, sus milagros serán lo que ayude a que la fe de su familia crezca y todos, absolutamente todos, puedan venir a tus pies y creer que tú eres el Señor de los milagros, el que cambia vidas, el que restaura hogares, el que libera a los cautivos, el que sana a los enfermos, el que prospera a aquel que está en necesidad. Eres tú, Dios, el que lo puede hacer. Amado Jesús, ven, Señor, manifiéstate en nuestras vidas. Hazlo visible, hazlo presente, que podamos identificarlo y podamos reconocer el milagro, la respuesta, la solución, la maravilla, el prodigio que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, se ha hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Se ha hecho en la vida de aquellos que escuchan este mensaje y que puedan, Señor, dar testimonio, no solamente para la salvación de ellos, sino para también los que están alrededor de ellos, sus esposos, esposas, hijos, hijas, y los hijos de sus hijos, por generaciones. Así como la nación de Israel por muchos años vivía del testimonio de los antiguos, de los padres. Y eso les mantenía seguros y confiados en el Señor, hasta que fueron engañados. Hoy te pido en el nombre de Jesús, que el engaño ya no esté más hablando al corazón de tu iglesia, ni al corazón de mis hermanos y hermanas, y mucho menos al de sus familias, sino que ellos puedan ver que eres tú, Dios. No es suerte, no es casualidad, no son habilidades, ni talentos, ni destrezas, ni fortalezas. Eres tú, Dios. Eres tú con nosotros y en medio de nosotros, trayendo una respuesta en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Aleluya. Espero que esta palabra te edifique. Déjalo en los comentarios. Déjame ahí escrito, voy a leer tus comentarios y por ahí déjame, pastor, esta palabra me desafía a esto, tomo esta decisión, quiero ver esto en mi vida, hoy voy a aferrarme a esta palabra o voy a creer en esto que usted habló o esto que dijo, esta parte de este texto me llena de fe y me enriquece para creer en el Señor, en lo que Él va a hacer en mi vida. Así es que déjalo ahí en los comentarios, me gustaría leer, saber que de algo sirven estas noches de conversación de los martes y que de alguna manera estamos bendiciendo tu vida. Así es que te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. El día domingo tendremos una enseñanza acerca de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que se celebra en estos días y se estará celebrando, bueno, no somos judíos, no lo haremos de manera como lo hacen los judíos, pero estaré enseñando algo muy importante el día domingo desde la iglesia. Había prometido que este jueves tendríamos la transmisión de Si Tan Solo. No la vamos a tener. Mi esposa va a tener la transmisión de oración el día jueves. Así es que yo voy a suspender lo de Si Tan Solo, lo dejaré para otro momento. El Señor nos guiará y haremos esa reunión de Si Tan Solo. Pero el domingo estaremos transmitiendo acerca de la fiesta de Sukkot. Hablando del domingo, hemos tenido muchos problemas para la transmisión del domingo. Seguramente se habrán dado cuenta que este domingo pasado solamente duró 28 minutos. La enseñanza duró hora y media, pero solamente se transmitieron
20 minutos, 28 minutos, perdón. Entonces sí tenemos problemas para la transmisión, son fallas de la señal de internet, pero esperamos poderlo resolver ya pronto y poder tener una señal más estable que nos permita transmitir el día domingo. Sobre todo por los hermanos que están fuera, que no pueden venir a la iglesia, los hermanos que están en Estados Unidos, los que nos escuchan en Centroamérica, Sudamérica, en otras partes del país. Entonces, hay gente que no puede venir a la comunidad Manto Nuevo, al templo de la comunidad Manto Nuevo, y nos escuchan desde sus hogares. Así es que por ellos lo hacemos, por ellos que no pueden venir al templo. Si tú puedes venir al templo y puedes congregarte con nosotros, ven, acércate porque te estás perdiendo de algo importante. Entonces les ofrezco mis disculpas a quienes no escucharon el mensaje completo del domingo. Trataremos de resolverlo, sobre todo este domingo que viene, para que puedan escuchar la transmisión completa. Si no, voy a grabarlo, voy a grabar el audio. Si no logramos hacer la transmisión completa de toda la enseñanza, voy a grabar el audio para después subir el audio a YouTube. Y entonces ustedes puedan escuchar la enseñanza completa. Este domingo nos confiamos que iba a haber una buena señal y no. Así es que no lo grabé completo, solamente se quedó a los 28 minutos de Facebook y eso fue lo que se subió. La verdad, quienes estuvieron el domingo sabrán que el mensaje se puso bueno y pues Dios nos habló el día domingo respecto a nuestros corazones. Bueno, ya me callo, ya es tarde y es hora de ir a dormir. Les agradezco su compañía. Eh, espero de corazón que la palabra te edifique, te bendiga y te ayude. Yo estaré leyendo sus mensajes, los voy a leer todos y estaré leyendo también sus comentarios, sus likes. Bueno, para no irnos sin saludar a quienes nos vieron el día de hoy. Estuvieron esta noche la pastora Cecilia, Dios te bendiga, amor. Ceci, Ischel Macedo, hermana, Dios te bendiga. Teresa Olga Martínez, hermana Olga, Dios le bendiga. Rodolfo Hernández Ramírez, Dios te bendiga, Rodolfo. Aitor Amir Palacios, creo que no sé si sea hermana Rocío, pero Aitor Amir Palacios, Dios te bendiga. Eh, Luego Irma Astudillo también, Vero Huerta, Verito, Dios te bendiga. Ian, Alfonso y Adriana, gracias Ian, Alfonso y Adriana, Adriana Jiménez, Rodolfo Hernández, otra vez, Roberto Bernal, Beto, Dios te bendiga, nos dice Beto, como siempre, abriéndome los ojos, Saxa. Yo espero que así sea, Beto, y que Dios llegue a tu corazón y abra tu espíritu. Roberto Bernal Breña, saludo Beto. Elvia Reyes, Elvia, un abrazo, Dios te bendiga. Api Reyes, también Dios te bendiga. Elizabeth Merino, bendiciones. Ministerios de Amor, también bendiciones, gracias. Por ahí tenemos a la pastora Ceci, a Ischel, a Rodolfo, a Irma Astudillo, a Mari, Aitor es Jesús, es Chucho. Gracias, Chucho. Qué bueno que me aclaras, hijo. Por el Palacio suponía que, por el Palacios, perdón, suponía que era alguien de ustedes, pero me confundí con el de Rocío. Pero bueno, qué bueno que estás aquí, Jesús, Dios te bendiga. Por ahí está también la hermana, María. María, es que no me parece aquí su nombre, hermana Mari, perdóneme. María Paula Gino, creo que es así. Pero gracias, por ahí la veo. Minerva Miguel, Dios te bendiga. Elvia, Dios te bendiga. Y alguien que veo por ahí que no reconozco, pero gracias a todos. Beto, todos, gracias por acompañarnos esta noche. El Señor les bendiga, les dé sabiduría y paz. Y espero que la gracia, ya me mandaron otros 2 likes por ahí que no tenía. Esperaba que abriera. Pero bueno, sí es de Cecilia, Chel, Teresa, Olga, Rodolfo, Aitor, Irma, Vero, Alfonso, Adriana, Rodolfo, Minerva, gracias, mira, ya vi tu like. Roberto Bernal, gracias Roberto, Elvia Reyes, Api Reyes, Elizabeth Merino y Ministerios de Amor. Gracias a todos y gracias por compartirlo, porque podemos llegar a más gente. Les bendigo, les mando un abrazo bien grande, de verdad, de corazón. Espero que la gracia y el favor de Dios sea sobre todos ustedes. Y aquí me quedo un ratito para leer sus comentarios, los estaré leyendo todos. Y espero en el Señor
que esta palabra te edifique, te bendiga, pero sobre todo te desafíe a tomar decisiones diferentes. Un abrazo bien grande. Les amamos en el Señor y les bendecimos. Hasta pronto.